¿Cómo están? Bienvenidos a Fibra Óptica, un gusto saludarles. Soy Jorge Eduardo García, les invito a permanecer en la frecuencia 91.5 FM, zona 3. Hoy estaremos haciendo un especial de videojuegos. Estaremos platicando acerca de Marvel contra Capcom. Y bueno, les presento como en estos acostumbrados especiales de los viernes a Hamlet Arias. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gracias. Y Luis Hernández. Hola, hola. Bueno, pues seguramente algunos ya conocen este juego y lo han seguido desde su creación, ahí en 1996, ¿no? Cuando salió el primero. Bueno, los antecedentes de Marvel contra Capcom Hola, en Chuy. sí. Malditas hamburguesas. Bueno, Esta es una historia de un videojuego. bueno, los antecedentes de Marvel contra Capcom datan de 1995 con el juego X-Men Children of the Atom, el primer juego con la licencia de Marvel por parte de Capcom. Este juego, bueno, fue muy innovador, a mucha gente le gustó porque es la primera vez que veías a tus personajes de los cómics ahí peleándose, golpeando a Lobezno, al Cíclope, a Tormenta y a Gambito todavía no, pero en este caso Titania. Los veías golpeándose unos a otros, contra otros, aparte contra villanos. Pero no solamente eso, o sea, no solamente se quedó en un juego de peleas, fue muy innovador en varios aspectos. Sí, de hecho, era una época en la que los X-Men estaban muy de moda, con la serie animada, con los juegos para Super Nintendo, para Sega, en maquinita, obviamente, en arcade, obviamente estaban pegando mucho. Era como la época dorada, la segunda época dorada de los hombres X. En cuanto a los cómics, en cuanto a cualquier cosa. De hecho, en esa época se empezó a gestar lo que después sería la primera película de los hombres, de los X-Men en el cine. Pero ese era su momento, era el momento de los X-Men. DC había tenido muchos problemas después de la muerte de Superman y el fraude que significó para muchos esta historia. Entonces, muchos se refugiaron con los grandes superhéroes de Marvel. Así es, en este caso, bueno, algunas de las innovaciones que trajo este juego fue... si no es el primero, es uno de los dos primeros en traer el super salto, ese tan utilizado ahora en los juegos de pelea de versus de Capcom. Sí, ya lo traía la princesa Luigi en Super Mario 2, ya tenía el super salto. Porque la princesa flotaba. Sí, no. Nada más flotaba. Luigi ya tenía el super salto y Mario, cuando lo dejabas agachado mucho tiempo, también tenía el super salto. Pero el super salto. Son los antecedentes del super salto. En este caso, bueno, personajes que aparecían hasta Cíclope, Iceman, Psylocke, Storm, Colossus. Y de los villanos estaba Omega Red, Sentinela, Silver Samurai y Espiral. Y estaban Juggernaut y el mismísimo Magneto como villano. Al parecer basado un poco en la saga de Atracciones Fatales. Por lo menos al final del juego. Y como personaje oculto estaba Akuma. Sí, Akuma, ese personaje que se había vuelto tan popular en Street Fighter. Y que trababa la máquina, de hecho, si sacabas Akuma. Después de eso, bueno, tuvo bastante éxito el juego. Y decidieron hacer otro juego basado en personajes de Marvel. Este fue Marvel Super Heroes, sacado en 1997. Sí, pero primero fue X-Men vs Street Fighter. Que era una... En esa época también empezaron a salir la moda de los mashups de videojuegos. De los mashups de videojuegos. Muchos recordamos, obviamente, Marvel contra Capcom, también SNK vs Capcom, pero el primero que llegó fue X-Men vs Street Fighter, donde podías ya tener a los personajes de la saga de los Hombres X contra los personajes del juego de peleas más popular de toda la historia, que es Street Fighter. Podías jugar con Ryu, con Ken, contra Cíclope, contra Wolverine, contra Titania. Ahí sí estaba Titania. Contra Rogue. Lobezno, deberían haberle puesto Lobezno siempre es un nombre muy interesante. Glotón o Lobezno. Aguja dinámica también. Aguja dinámica, ese casi no lo conozco. Los que vieron las caricaturas viejas de Spider-Man y sus super amigos, ahí sale Wolverine y su nombre es Aguja Dinámica y en otro se llama Emilio Garra. Es dato de trivia. El Emilio Garra no me acordaba. Emilio Garra. En este caso, bueno, salió este juego. Salió para Arcadia y después salió un port para el Sega Saturn y el PlayStation en el 98, obviamente el PlayStation 1. No fueron títulos que fueron tan populares en consolas porque el port no era tan bueno. Sí, lo mejor siempre, bueno, desde mi punto de vista creo que fue en maquinita, ¿no? Porque tenías la posibilidad de jugar ahí entre varios, hacer retas y todo esto. Sí, aparte los procesadores que daban en las cabinas de las Arcadias eran mucho más poderosos lo que tenían en esa época las consolas, porque eran procesadores que eran de computadora. Entonces le daba posibilidad de manejar los gráficos y la memoria de forma diferente y más amplia que lo que era
una consola. Obviamente una Arcadia te costaba miles de pesos, pero... Recordemos que los ports a consolas solamente eran de 1 contra 1 y el otro personaje solo te asistía, precisamente por cuestiones de memoria, que el disco compacto no daba para tener tantos personajes a la vez. No. La primera vez que pasó, donde ya hubo un 2 contra 2 en forma fue en el Dreamcast para Marvel contra Capcom. Pero bueno, nos estamos adelantando un poco. También hablamos de Marvel Super Heroes, que fue, un juego ya no solo con X-Men, sino que traía otros superhéroes de los Avengers. Traía Hulk, traía el Capitán América, traía Iron Man. Repetían Psylocke por algún motivo y se repetía Wolverine. Porque también. Psylocke es una diosa, déjala en paz. Salía Juggernaut y salía Magneto, pero ya como personaje jugable. ¿Sabretooth ya salía ahí? Sabretooth salía hasta X-Men contra Street Fighter. Sí. En este caso, el jefe final es Thanos, porque de hecho el juego está basado en la saga del guantelete del infinito, en el cual, podías usar las gemas y te daban diferentes efectos dentro de la pelea. Sí, esa saga que ahora estamos viendo en cine ya había salido en videojuegos anteriormente. Y aparte el juego era muy bueno, el juego era muy divertido en Arcadia. Ahí salió Spider-Man. Salió Spider-Man. El juego era muy bueno, era muy rápido, era muy diferente a los de la época porque eran títulos con mucha agilidad, a diferencia de lo que era Mortal Kombat, lo que era King of Fighters o Killer Instinct, que también estaba en esa época, estaba ya el 2. Eran muy fuertes, eran de personajes muy potentes, pero acá eran de personajes más rápidos, más a lo que ahora conocemos como el estilo japonés de videojuegos, con BlazBlue, con Garou, etcétera. Con Guilty Gear también. En este caso, también en esos momentos salieron 2 juegos para consola casera hechos por Capcom, que fue X-Men y también fue, aquí no se llamó Marvel Super Heroes, se llamó War of the Gems, donde tú escogías a diferentes personajes e iban en un mundo de side-scrolling golpeando a los enemigos. No en un estilo de Final Fight, pero aquí puedes, por ejemplo, sacar poderes dependiendo del personaje que tenías. Eran juegos bastante entretenidos también. Y bueno, ya en el 98 salió por fin lo que ahora conocemos como Marvel contra Capcom, que en ese momento se llamaba Marvel vs. Capcom Clash of Heroes. Obviamente el nombre no era lo más creativo e increíble posible, pero el título en sí fue muy... Cuando salió fue una furor. En las maquinitas veías todas las arcadias llenas de personas, porque era ahora sí ver a todos los personajes de Capcom contra todos los personajes de Marvel, que eran un montón. Exactamente, porque ya no solamente era Street Fighter, ya estabas metiendo otros personajes, incluso estabas metiendo a Mega Man, estabas metiendo al Capitán Comando, estabas metiendo a Strider, algunos personajes olvidados. Que Capitán Comando no era tan olvidado en ese tiempo porque no había pasado tanto tiempo de su juego, pero ahora la gente ya nada más lo conoce por Marvel vs. Capcom, de hecho. Y aparte de los personajes para jugar, tenías muchos personajes que entraban y te ayudaban, eran como los Strikers del King of Fighters 99. Y ahí sí eran muchísimos personajes, incluso mutantes que nunca tuvieron un juego propio o ni siquiera aparecieron como jugables. Ahí tuvieron su pequeño cameo. Y juegos de Capcom algo olvidados. Bien, vamos a hacer una pausa y seguiremos hablando en este especial de Marvel vs. Capcom. Y bueno, recordamos también la manera de estar en contacto con el programa. Tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es Fibra Óptica 915, para que nos envíen sus comentarios. Regresamos. Estamos de vuelta con ustedes aquí en Fibra Óptica en este especial de Marvel vs. Capcom. Y bueno, pues hay por ahí algunos personajes que ya estuvieron mencionando. Estaba leyendo por ahí que hay algunos que se mantuvieron, ¿no? En toda la saga, que son Ryu, Chun-Li, que son los únicos que han estado constantes de los personajes de Capcom, que han estado ahí apareciendo en cada edición. Bueno, si nos vamos desde los crossovers de X-Men contra Street Fighter y Marvel Super Heroes contra Street Fighter, que no mencionamos, pero que eran básicamente más personajes que en el X-Men contra Street Fighter, sí, están Ryu y Chun-Li, son los más constantes. Si nos vamos más estrictamente a Marvel vs. Capcom, también podemos contar, por ejemplo, a Morrigan. Morrigan ha estado en los 3 juegos. Morrigan, a lo mejor muchos no se acuerdan, o algunos que nos estarán escuchando no llegaron a jugar, pero es parte de uno de los juegos de peleas más, pues, con más fanáticos de todos los tiempos, sobre todo porque pues solamente hubo pocos juegos, que era Darkstalkers.
Darkstalkers es un juego que presentaba a varios peleadores que eran basados en monstruos clásicos, monstruos de las historias clásicas como Drácula, Frankenstein, la momia, el hombre de las nieves, etc. Y Morrigan, por supuesto, era una sucubo que todo el mundo amaba y todo el mundo quería jugar con ella porque era muy buena peleando. Y les gustaba hacer su ataque que era como el Raging Demon de Akuma, pero digamos que ella les daba un final más feliz, por decirlo de una forma. Sí. También el Capitán América ha estado en todos los juegos de Marvel vs. Capcom. De Marvel vs. Capcom, eso es... Sí, o sea, te digo, si nos vamos hasta atrás, Wolverine creo que es el único que ha estado en todos los juegos de parte de Marvel. Desde X-Men vs. Street Fighter hasta, bueno, lo que digan ahora con el nuevo que se anunció. Pero hasta ahorita también es Old Man Logan, ya sabes. O también es el viejo Logan, ya no es lo que era, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, un poco hablando ya de Super Street Fighter, tenemos estos juegos. ¿De Super Street Fighter? Perdón, los crossovers de Marvel y Capcom trajeron varias innovaciones, como por ejemplo el combo en cadena. Aquel donde empiezas con un débil medio y luego te vas con un fuerte, o que hace doble golpe y luego empiezas y lo elevas y te vas hacia arriba y lo empiezas a golpear. El combo aéreo, el Aerial Rave, el Air Dash y otras cosas que son tan comunes ahorita en los juegos de pelea, fueron innovadas en esta saga. Sí, hace casi 20 años, amiguitos. Hace casi 20 años que pasó esto. Es decir, yo creo que también Marvel contra Capcom Clash of Heroes fue uno de los primeros ports que realmente representaban casi fielmente lo que veías en la Arcadia, sobre todo cuando lo jugabas en Dreamcast. Dreamcast, esa consola olvidada de Sega que nos dio varios títulos muy divertidos y que tenía un procesamiento gráfico muy fuerte para su época, fue una de las mejores consolas para juegos de pelea, y uno de los títulos que salieron en ella fueron precisamente el primer título de Marvel vs. Capcom. Que fue el primero, como decíamos anteriormente, que fue el primero que ya tuvo 2 jugadores a la vez, que ahora sí que les dio el DVD de la capacidad, y también salió, y años más adelante salió, ni más ni menos que... Ni más ni menos... Marvel contra Capcom 2, que ese sí era un festín de juego. Este fue el primer juego que tuvo también Xbox, ¿no? Yo lo recuerdo en esta consola. Marvel contra Capcom 2, sí. Era muy raro de hallar para Xbox. Uh-huh. Hasta eso, para PlayStation 2 salió un poco tarde, para PlayStation 3 ya solamente era descargable. No, de hecho, para PlayStation 2 salió primero que para Xbox. Pero sí para Xbox salió en 2003 y para PlayStation salió en 2002. Pero su auge fue en el Dreamcast. En el Dreamcast se hacían unas en aquella época del año 2000, empezando el siglo XXI. Ciudad de México, ciudad de contrastes. En este caso, la gente, pues, se reunía mucha gente a jugar porque tenía un sistema de descarga en el cual pues es que eran muchísimos personajes, eran por lo menos 40 personajes, y tú tenías que ir juntando puntos en base a tu juego o en base a el modo superviviente y demás para poder ir descargando los personajes. Obviamente en la Arcadia ya los traía, pero aquí no, aquí tú tienes que ir jugando, y todavía no hablábamos de un DLC en forma, pero ya en parte con tus puntos, lo que ya después regresó Capcom con su Street Fighter V. Sí, porque Capcom en esa época, así empezaron sus DLCs, o sea, eran cosas que estaban dentro del juego que tenías que ir desbloqueando. Nada más que antes no pagabas con dinero real. Ya después Capcom decidió que todo eso que tenía ya el juego, pues le ponían un candadito para que después le pagaras. Aunque ya lo tenías en el disco, tenías que pagar para desbloquearlo. Que es básicamente los derechos digitales que ahora todo el mundo odia. Uh-huh. Y bueno, en el Capcom hizo otros crossovers. Los hizo con SNK. Que yo creo que el de Capcom contra SNK era uno de los... Todavía más que Marvel vs. Capcom, uno de los crossovers más esperados por todos los jugadores, porque involucraba a las 2 sagas más fuertes de peleas de toda la historia de los videojuegos, que son Street Fighter y King of Fighters. Pero creo que solamente sobrevivió a una iteración. O sea, es decir, la segunda parte del Marvel vs. Capcom 2 no fue tan buena como todo el mundo esperaba. De SNK vs. Capcom, que era a Capcom contra SNK primero. No fue tan buena como se esperaba. Gráficamente estaba muy bien, pero en cuanto a la... ¿cómo se llama? La jugabilidad y el balance de jugadores no era lo que todo el mundo hubiera querido, porque el primero fue una joyita. Estaban muy rotos algunos personajes y como una especie de contrato. Estaban bien rotos. O un acuerdo, ya sea contractual o de caballeros. Capcom hizo uno y SNK hizo el otro. El de Capcom estuvo más padre. El de Capcom molaba, tío. Sí, porque de hecho cuando Capcom lo hizo, los personajes de Capcom los dibujaba la gente de SNK, los ilustraba la gente de SNK.
Y los personajes de SNK los ilustraba la gente que ilustraba los juegos de Capcom. Eso fue un acuerdo y siempre pasó lo mismo. Entonces veías a Ryu con un estilo más Más Kyo. Y a Kyo con un estilo tipo Street Fighter, que ahorita ya está. De hecho, los del nuevo King of Fighters se parecen mucho a esos personajes. Oye, pero ¿qué tal el Yori Loco versión arte de Capcom que parecía? Sí, aparte les ponían las manotas de los Street Fighters. Manotas, el ojo que más bien parecía un camaleón más que parecía a Yori. Pero bueno, hubo un muy buen rato, de hecho, para eSports, incluso Marvel contra Capcom 2, así que figurara mucho, la verdad es que no. Sí se hacían muchísimas retas a las maquinitas. Hay innumerable cantidad de videos para combos infinitos. O sea, era un juego, fue el primer juego trabador de esta saga. Y que después, bueno, ya se vería más adelante, en lo que vamos a hablar después. Y fue un muy buen rato que estuvo en pausa la saga hasta que se anuncia. ¿Por qué se dio esa pausa? ¿Ya no había acuerdos? ¿O qué sucedió? ¿No hubo interés tampoco de los seguidores de la saga? Bueno, una de las razones fue que Marvel vs. Capcom era un juego de Arcadias. Y Marvel vs. Capcom 2 llegó en el momento en que las Arcadias ya estaban muriendo, estaban de salida. Entonces todo el mundo quería jugar en ese tiempo juegos de pelea en Arcadias. Los juegos que salieron para Dreamcast, para Xbox, pues duraron mucho rato, pero no hubo la necesidad de estar creando otro, pues. Entonces, lo de las Arcadias tenías que sacar uno cada 2 años mínimo para seguir vigente. En consolas ya no necesitabas eso. Lo que hicieron fue, sacaron en Dreamcast en el 2000, en el 2002 llegaron en PlayStation 2, sacaron después una remasterización para PlayStation 3, en Xbox sacaron el suyo en 2003, después incluso salió el Marvel vs. Capcom 2, salió en iOS, lo podías jugar en tu celular, en tu tableta, que la jugabilidad era muy mala, pero gráficamente pues demostraba que ya los teléfonos eran otra cosa. Y eso fue una de las cosas que retrasó mucho Marvel vs. Capcom, aparte de las licencias. No había una necesidad. Los juegos de pelea, de hecho, estuvieron muy muertos la primera década de este siglo. Tanto así que lo que uno no hubiera pensado nunca es que un juego de Nintendo hubiera sido uno de los referentes de los juegos de pelea en esa primera década. Y Smash Bros. Smash Bros. Fue uno de los que robaron la escena. Hasta que empezaron a salir. De hecho, si recordamos, Street Fighter 4 tardó bastantito en salir después del Street Fighter 3. Y el Street Fighter 3 no fue el juego más popular de la historia. Excepto su tercera versión. La tercera versión. El Third Strike fue como que ya todos los defectitos de los anteriores. Y ese sí estuvo más. Sí, ese sí figuró más en eSports, por ejemplo. El legendario torneo de Daigo contra Justin del 97, etcétera. Del 2003. No, del 97. Ah, no, sí fue el 2003, sí. Perdón. Sí. En este caso, bueno, ahí sí figuraba, pero los crossovers no. Por alguna razón no figuraban. Sí, el sistema de combos. La queja era más que nada por el sistema de combos y la falta como de agilidad. El problema es que se le fue la mano en el 2. No eran títulos que estuvieran tan en boga. O sea, la verdad, salieron otros. Los eSports se enfocaron mucho en juegos como StarCraft. Empezaron a salir los juegos en línea como Warcraft, Counter-Strike. Los FPS tuvieron su auge con la llegada de los juegos para Xbox. Entonces, los juegos de pelea tuvieron su hiatus en esa época. Bien, vamos a seguir hablando de esta historia de la saga de Marvel vs. Capcom y les recordamos la vía de contacto a través de el Twitter, que es Fibra Óptica 915. Regresamos. Seguimos conociendo esta saga de Marvel vs. Capcom. Les recordamos nuestra cuenta de Twitter para que nos envíen comentarios. Es Fibra Óptica 915. Y bueno, nos estaba diciendo que hubo una pausa ahí en el desarrollo de juegos, más o menos como de 2000 a 2011, ¿no? Por ahí fue ese lapso. Entre el segundo Marvel vs. Capcom, el segundo Marvel vs. Capcom contra el tercero, sí hubo una espera de 11 años. Salieron obviamente resurgieron otras franquicias en esa época. Street Fighter 4 regresó con mucho brío. Smash Bros. Tenía toda la atención de los jugadores en esa época. Capcom, Street Fighter 3, Third Strike estaba otra vez como una de las estrellas de los torneos, pero no había nada de Ultimate. Lo único que salió así como que entre el 2 y el 3 fue Marvel vs. Capcom Origins, que fue un compilado que traía Marvel Super Heroes y Marvel contra Capcom el 1 para consolas caseras, en este caso para PlayStation Network, y descargarlo también a la Xbox Live Arcade. Pero realmente no le metía
mucho al juego, o sea, no era una innovación, era más bien un compilado. También parte de por qué hubo tanta pausa fue que acuérdate que en aquellas épocas Marvel también ya estaba teniendo problemas tanto económicos como también incluso de confianza de quién darle sus licencias. Bueno, de hecho esos problemas vienen de los 90s. Por eso salió la primera película de los X-Men. Es un resultado de los problemas que tuvo Marvel con sus licencias. Los problemas que tuvo de bancarrota casi, de irse ya a la quiebra la empresa. Que fue cuando rentó sus licencias. Se rentó a Fox, a Universal, a Sony. Y la primera empresa que sacó una película de Marvel fue Fox con X-Men. Pero le fue bien, ¿no? Que le fue muy bien a Fox. Claro. Y a eso Marvel le sirvió para alivianarse un poquito. Empezar a contratar otros escritores, empezar a reformular sus historias y salir del hoyo prácticamente. Pero eso fue en los principios de los 2000. Pero también digo, no, estaban un poco renuentes en cuanto a dar sus licencias, porque también varios videojuegos y luego sacó que nos sirvieron. Sobre todo cuando sacó las películas de los Cuatro Fantásticos. O Daredevil. Y Daredevil y Electra. Bueno, Daredevil no, Electra. No, Daredevil sí. Daredevil es muy mala. Tiene lo suyito. Amigo, es muy mala. Tiene lo no suyito. estamos hablando de cine aquí, pero Daredevil la peste. Y bueno, también algunos videojuegos bastante malitos. ¿Recuerdas aquel videojuego que sacó con EA donde hacían fatalities los personajes? Sí. Era tan malo que ya ni me acuerdo el nombre, pero... Sí, eran esos problemas que Marvel empezó a regalar licencias porque pues, necesitaba comer. Y necesitaban el respirador de Stan Lee porque se está acabando ya el oxígeno. Entonces empezaron a sacar dinero donde podían y sí salieron cosas muy malas de Marvel. Pero, por ejemplo, el X-Men... Caso contrario a los cómics, que los cómics Apocalypse, empezaron a mejorar mucho en esa época. cuyo pináculo fue en la Guerra Civil. Pero bueno, eso ya será otro día que hablamos de cómics. Y bueno, en este caso Capcom, pues, ¿qué estaba haciendo Capcom? Pues, no... Capcom estaba deshaciendo a Mega Man, estaba destrozando a Zero. Sacando Monster Hunter. Sí, Monster Hunter estaba pegándole mucho a Monster Hunter. Estaba tratando de revitalizar la franquicia de Resident Evil con el 4, el 5 y el 5, perdón. Bionic Commando. Pero en juegos de peleas, pues no había demasiado. Y sacó Street Fighter 4, pero Street Fighter 4 tardó un poquito en agarrar. Ya hasta que salieron sus expansiones. Sí, de hecho Street Fighter 4 fue uno de los juegos pues que todo el mundo quería ya un nuevo juego de Street Fighter. Era demasiado 3. Después de ese larga espera porque salía el 3, ya todo el mundo quería que se acabara el 3. Que era muy bueno, pero de todos modos ya... El Tear Strike, las primeras 2 iteraciones de Street Fighter fue... Bien dijo José que hasta la belleza cansa, amigo. Entonces salió Street Fighter 4. No le fue tan bien como todos esperaban entre los jugadores. Pero entre los eSports. Entre los eSports empezó a agarrar ya fuercita. Y obviamente todos querían la vuelta de juegos como King of Fighters o Marvel vs. Capcom. Que en aquella época, bueno, recordamos que SNK estaba en quiebra, entonces digamos que ellos estaban todavía, era una pausa todavía más larga que el Marvel y Capcom. Años después, ya por ahí del 2010, nadie esperaba un anuncio que de repente salió y fue Marvel vs. Capcom 3. Fate of Two Worlds. Otra vez, esta vez sin tantos... ¿Quién nombra los juegos? Bueno, el destino de dos mundos. Esta vez sin tantos personajes como en el 2, pero aquí tal vez priorizando la calidad sobre la cantidad. Muchos personajes hicieron su debut. Tenemos a Ghost Rider, por ejemplo. Tenemos al Doctor Strange. Y de parte de Capcom, pues bueno, ya tenemos una nueva saga como lo era Beautiful Joe, una nueva IP que habían sacado durante ese tiempo. Tenemos a Arthur de Ghost and Goblins. Tenemos ya personajes de Resident Evil, como por ejemplo a Wesker. Tenemos a Dante, que en esa época todavía tenía un poquito de vuelo por los juegos de Devil May Cry. Que se le acabó, pues, pero tuvo su época. Y el juego, bueno, lo mismo. Empezó a tener problemas. Estaba Materazo también. Doctor Doom. Bueno, Doctor Doom regresaba. Shuma Gorath, que es uno de los... Es el único descargable junto con Jill. Se me hizo raro que no hubiera tantos descargables en este caso. Sí, y Shuma Gorath es uno de los que agarra a la gente para trabar a todo el mundo. Esa versión ya no salió en arcade, ¿no? Esa versión ya llegó cuando las Arcadias ya pues, habían tronado y salió directamente para consolas, para PlayStation 3 y Xbox 360. Y le salieron otras 2 expansiones, que ya fue el Ultimate y demás. Ya metieron personajes como Nova, metieron a Phoenix Wright, metieron a... y estaba Deadpool, digo, el favorito de muchos ahorita. Fue el debut de Deadpool en estos tipos de juegos. El problema es que este juego ya era más... Se trababa, bueno, podías trabar mucho más fácil. Y ese es el problema que ves en Marvel contra Capcom en los eSports. Cuando uno logra trabar al otro ya
ya prácticamente está condenado. Sí, de hecho podemos ver cuando están las transmisiones de Evo, podemos ver que en algunas peleas alguien toma a un jugador y puede no soltarlo durante todo el round. Entonces, de hecho, los mismos jugadores, cuando estamos viendo, ya sabemos que si alguien lo agarró y es un jugador que se ve más o menos competente, O sea, que no dropea combos. No lo va a soltar. Entonces ya es como, de repente se vuelve aburrido. Precisamente por eso, porque dices, pues ya lo agarró, ya va a ganar, ya que estoy viendo. Hay juegos muy buenos, hay enfrentamientos muy buenos como KSG cuando juega con Cloud, que son grandes peleas, pero el problema es cuando llegan a este tipo de cosas. Un error, porque hasta un entre error ellos, que cometa uno. Incluso entre ellos, entre Chris G y Justin, que es como su némesis, como nos dijo en algún momento. Es el problema, que por más bueno que seas, si te traban ya, o sea, no hay forma. Y eso sí vuelve muy monótono el juego. Retiró a mucha gente del mismo. O sea, mucha gente dice, ay, no, ya me trabó, ya para qué. Incluso había gente que cambiaba la ventana en internet cuando estaba viendo el Evo y, ya lo trabó. Ya nomás escucho cómo gritan y ya le ganó. O te pones en el chat de Twitch a ver todo lo que están diciendo, porque la pelea pues, ya está nada más... Está pasando en automático. Hasta el siguiente round. Entonces, hasta el siguiente round. Ese fue el máximo problema que tuvo Marvel contra Capcom 3. El cual ya es un juego que va de salida y coincide también con la llegada de Street Fighter V. Que Street Fighter V sabemos que no es un juego sabemos que es un juego que no está completo, que le faltan personajes, que le faltó un modo de historia. Bueno, ya está más completo. Pero está más completo, pero aquí, no retoma ningún elemento, afortunadamente, en Marvel contra Capcom y no puedes estar trabando gente contra la pared durante todo el round. ¿Street Fighter? Pues sí puedes, pero tienes que ser muy bueno. Pero sí es muy diferente. Street Fighter tiene el estilo de juego que siempre caracterizó a la franquicia. El 1 contra 1 es básicamente poder contra poder. Es muy difícil trabar, sí es complicado. Pero también si tienes a ciertos personajes como Dalsim y sabes jugar muy bien con él, es difícil que te suelten. Por cierto, una innovación del 2, nada más el personaje mexicano Amingo, que era un cactus gigante. Bien, nos vamos a una pausa y seguiremos conociendo más acerca de esta serie que es Marvel contra Capcom, y les recordamos que pueden enviar sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter, Fibra Óptica 915. Regresamos. Último segmento del programa en este especial. Estamos hablando de Marvel versus Capcom y bueno, estaba viendo por ahí algunas maneras en las que Capcom también estaba consultando a los fans, ¿no? Cuáles son los personajes que querían ver en algunos de los videojuegos. Y tengo entendido que Mega Man X y Venom fueron los que estuvieron, no aparecieron en el juego, sin embargo, la gente quería que estuvieran saliendo, ¿no? Bueno, para el 3 estamos hablando, porque en el 1 sí salieron, en el Marvel contra Capcom 1 sí salieron, en el 2 también. En este caso salió 0, como en el Marvel contra Capcom 3 salió 0. Venom no salió, salieron otros villanos de Marvel como Dormammu, por ejemplo. Nosotros estamos esperando que saliera Carnage, por ejemplo. Sería un muy buen personaje para un juego de peleas. Carnage es uno de los personajes más olvidados de todas las... Carnage es uno de los personajes más olvidados por la historia, porque es tiene una de las sagas más impresionantes de los cómics de Marvel. Bueno. Maximum Carnage, que muchos lo recordarán, una de las sagas de los 90 que pueden encontrar ahora en su tienda favorita de cómics. ¿El de los búhos? El de los búhos, o el de la camita, o el de los panes esos que se comen. O el fantástico castillo de los cómics. El fantástico castillo de los cómics. Pueden encontrar una encuadernación muy bonita, o también pueden encontrar su versión digital. Qué bueno. Bueno, es uno de los personajes que más entrañables como villano de toda la historia de Marvel, pero ha sido muy olvidado. Después de su juego, del juego que salió en los 90 para Super Nintendo y Sega, no se ha hecho casi nada con él. O sea, por no decir que nada con él. Y daría mucho. O sea, es un personaje muy rápido, podría hacer muy buenos combos. Y aparte tiene un humor que daría mucho ahorita. Es muy sarcástico, es muy violento. Es como un Negan con esteroides. Exactamente. Un Negan con meta. Pero bueno, ya salió el Marvel contra Capcom 3 y hace unos días apareció por ahí en internet. Y hay que decir, de Marvel contra Capcom, que salió casi el mismo año, salió un parche, una como evolución que se llama Ultimate Marvel vs. Capcom 3. Con más personajes. Con más personajes, que es el que están jugando ya ahorita en todos los torneos. Exactamente. Y así, la semana pasada, hace 2 semanas apareció por ahí una imagen
muy críptica que tenía solamente un número 4 y unos personajes conocidos como Ryu y el Capitán América, así de fondo, muy apenitas. Y la gente empezó a decir: ¿Last of Us? Half-Life 3. Sí, porque si doblas el 4 de cierta manera formas una H o una L. Entonces obviamente estamos hablando y son 3 dobleces, entonces Half-Life 3. Bueno, y todo me decía, Marvel contra Capcom. Al parecer se va a anunciar y de repente. De hecho, muchos jugadores profesionales, como ya lo decía Alejandro en el programa del lunes pasado, muchos jugadores profesionales empezaron a dar pistas de que ya estaba en desarrollo la cuarta entrega de Marvel vs. Capcom, que mucha gente lo estaba esperando porque ya en serio estaban cansados de Marvel vs. Capcom. Estaban cansados de ver tanto trabajo. En los Evos era uno de los torneos que menos gente tenía. Cuando al principio era pues, de los que más gente jalaban para ver. Y ahorita Smash Bros. Era más popular en las transmisiones que Marvel vs. Capcom. Exactamente. Y de repente este sábado, precisamente, Nintendo decidió despejar la incógnita y presenta. Sí, Nintendo, porque dijo Nintendo: vamos a sacar una. Y dijo: vamos a sacar un anuncio vamos a poner YouTube para ver el PlayStation Experience, a ver qué está diciendo Capcom. Y Capcom dijo: les presentamos Marvel vs. Capcom Infinite. Con un tráiler. Pues se ve bastante bonito, ¿verdad? Pero recordemos también que los trailers pueden ser engañosos. Sí, muy engañosos, porque de hecho no se ve, en el tráiler no se veía. En el primero. En el tráiler que salió en el PlayStation Experience, en el primer día, no se veía el gameplay. Solamente eran pues los renders de los personajes peleándose. Salió Mega Man, salió Ryu, salía Iron Man y la Capitana Marvel. ¿Sí es Starfire o Capitana Marvel? Es la Capitana Marvel. Y pues sí prendió a la raza, la verdad. Sí prendió a la raza, la gente gritaba, la gente estaba extasiada, pero dijeron, ok, vamos a ver qué pasa. Y al día siguiente sale un trailer ya de gameplay. Y ahí es cuando dicen que la puerca torció. Los albores del PlayStation Experience. Ahí es cuando dicen que la puerca torció el rabo. Bien, pues se nos acabó el tiempo. Gracias por su sintonía. Gracias también a Hamlet Arias. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter? Ser que no reconoce y con K. Luis Hernández. Diputable con B grande. Y bueno, por supuesto, a la producción de este programa y a ustedes que están en sintonía. Nos escuchamos en el próximo. Pásenla bien. Adiós.